Buenas tardes. Quería hacerle un par de preguntas de esa actualidad que se nos repite cada viernes, vicepresidenta. Una relativa al debate que hemos vivido en Cataluña, que todavía continúa, y las palabras del señor Mas, que parece que al dar un portazo a esa tercera vía se aleja del camino que podía acercar al Gobierno. No sé si usted lo interpreta así. Quería preguntarle también por esa entrevista del presidente del Gobierno en la cadena Bloomberg, que ha despertado tanto revuelo en España, y si eso, vinculado a esta semana de tensión que hemos vivido en el Parlamento, les hace plantearse que se pueda celebrar esa interpelación para aclarar dudas o interrogantes que pueda haber sobre el caso Bárcenas. Y una tercera pregunta que no tiene que ver con la actualidad, pero mis compañeros entenderán. Quería saber si el Gobierno está avanzando en la investigación para averiguar qué ha ocurrido con nuestro compañero secuestrado en Siria, Marc Marginedas. Gracias. En relación a la primera de sus preguntas, al debate de Cataluña, no suele este Gobierno comentar los debates de política general que se producen en los parlamentos autonómicos. No lo hemos hecho nunca. No obstante, quiero señalar alguna cuestión. En primer lugar, la posición del Gobierno de España respecto al debate que se está suscitando por algunos partidos en Cataluña quedó clara en la carta que le envió al presidente de la Generalitat en respuesta a una suya anterior. Esa es la posición del Gobierno y en nada ha cambiado en estos días ni como consecuencia de este debate. Nosotros trabajamos por el diálogo en el marco de la Constitución y del respeto a las leyes. Si me permite decirlo de esta manera, estos días lo que hemos visto son diversas opciones de distinta amplitud y calado sobre un asunto de una gran trascendencia. Tantas posiciones como grupos parlamentarios e incluso alguna más. Para este Gobierno el momento obliga a trabajar en escenarios de estabilidad y no de incertidumbre. Nosotros estamos donde estábamos hace unos días y donde estaremos siempre, y corresponde a los demás explicar cuál es su posición en este escenario confuso y variante que hemos visto estos días. Pero ya digo, la posición del Gobierno no ha cambiado. Sobre la interpelación, las interpelaciones se celebraron y las mociones tendrán que cumplir lo que dice el reglamento de la Cámara, que se examina por parte de quien corresponde. No le corresponde al Gobierno tomar esa decisión. Y sobre la última de sus preguntas, decirle que el Gobierno en este caso y el conjunto de las instituciones del Estado está trabajando, como hemos hecho, por desgracia tenemos experiencia en situaciones de esta naturaleza, como lo venimos haciendo siempre, con todo tesón, con todo ahínco, en un escenario que saben que es muy complejo en esa zona, con todos los instrumentos de los que poseemos, con la colaboración también, de decirlo, de sus compañeros que se preocupan hoy por él, como se han preocupado en otros momentos de otros, pero entiéndame que, como en otras ocasiones, yo también apelé a la prudencia y a la discreción, no por no querer dar explicaciones que procuramos tener informados a sus compañeros del medio y a sus familias, sino para preservar en la medida de lo posible ese trabajo que, como digo, se está haciendo pues con el máximo tesón, el máximo ahínco y la máxima dedicación por quienes, por desgracia, en España y en situaciones como estas, pues van teniendo una experiencia pues ya acreditada, aunque no sea de los temas en los que a uno pues le guste tener esa experiencia. Ya le digo, la máxima dedicación, buscando todas las vías que son posibles, con el apoyo y con la preocupación de muchísimos de ustedes, todas las instituciones del Estado coordinadas, pero más allá de esto que le digo, permítame que seamos prudentes y discretos. Buenas. Quería preguntarles por la previsión, en primer lugar, de ingresos. He visto que crece más que el Producto Interior Bruto y que el consumo tampoco va a crecer demasiado el año que viene como para que se produzcan esas subidas. Y teniendo en cuenta que el año pasado hubo que subir el IVA para que este año, para completar un poco y que se cumplieran las previsiones que se hicieron en los presupuestos, ¿esto avanza que en marzo va a haber más subidas de impuestos para cumplir con la previsión como tuvo que hacerse el año pasado? Después,
Tenía también una pregunta para el ministro Guindos sobre la previsión de paro y de empleo. He visto que nos ha dicho que se va a crear empleo neto, pero en las tablas que nos han presentado hay una caída del 0,2%. Entonces quería saber si se va a crear empleo, si se va a destruir empleo y cuántos empleos, para que la gente sepa si el Gobierno tiene alguna estimación de empleos concretos que se van a crear. Y después, por la ley, también quería preguntarle por la ley de desindexación, a ver si lo ha entendido bien. Esta ley, el espíritu de esta ley es que se va a congelar sueldos, y de estas medidas se van a congelar sueldos a los funcionarios, los subsidios, las pensiones casi congeladas. Esto significa que va a haber un empobrecimiento de la gente que tiene rentas para que haya menos paro. Pero claro, las previsiones de paro tampoco son muy ambiciosas, ¿no? Hay un 25,9% de paro el año que viene. Quería saber muy bien si este es el objetivo o no. Y lo único, en cultura, ¿por qué ahora se ha convertido en una partida imprescindible para el crecimiento económico y el año pasado se tuvo que reducir? Se podía reducir sin problema y no afectaba al crecimiento económico. Era algo prescindible y este año es imprescindible. Gracias. Esto va la previsión de ingresos Sí. de cultura. Lo que cambia es que la economía está cambiando y la política presupuestaria se hace para que la economía cambie, no al revés. Entonces, el grado de acierto de cualquier política presupuestaria está en el cambio económico y nunca al contrario. O sea, no hay que leerlo nunca al contrario, sino es que si no nos entendemos los presupuestos como si fueran algo pasivo, ¿no? Ya sabe que yo me esfuerzo por explicar que realmente, si no, ¿para qué hacemos unos presupuestos del Estado que afectan a todas las administraciones públicas? Los presupuestos son un proyecto de política y una concreción de política económica para cambiar las bases de la economía, que es lo que está cambiando. Están cambiando en términos de un escenario de crecimiento económico, que es el que aquí ha quedado bien expresado, que para muchos analistas es superior. Es decir, nos estamos quedando en la banda baja de esa previsión. Y eso significa que si hay más crecimiento económico, lo que se deriva es que hay más bases imponibles. Y no al revés. Lo que hemos pasado hasta ahora ha sido un estrechamiento de bases imponibles, donde efectivamente hemos tenido que decir a los ciudadanos, y además pidiendo disculpas públicamente, por subir impuestos en semejantes condiciones. Pero es que era ineludible para garantizar un determinado nivel de recaudación que permitiera que fundamentalmente a través de la reducción del gasto público, insisto, el ajuste que se ha hecho, y ahora volveremos a insistir en ello el lunes, el ajuste que se ha hecho en España es 3/4 parte reducción de gasto público y 1/4 parte aumento de impuestos. Eso es lo que rezan, se deriva de la contabilidad nacional de España, cifras cerradas, ¿no? Comprendo que no se acepten, pero no lo respeto, no lo respeto, lo comprendo que esté continuamente diciéndose también por algunos, incluso algunos análisis sigan escribiéndolo, pero es que hay que leer las cifras son contundentes, categóricas, y por tanto el año que viene, ¿qué ocurrirá? Que vamos a la primera bajada selectiva de impuestos, que es la que contiene la ley de emprendedores, en términos de que se reduce la fiscalidad para la nueva empresa, se bonifica la reinversión de beneficios empresariales para las empresas de menor tamaño, se bonifica la aparición en España del inversor de proximidad, se articula el procedimiento de IVA de caja, que también es una proyección hacia adelante de lo que sería la obligación de pagar el IVA hasta que no se haya cobrado las facturas. Por tanto, estamos ya cambiando, y el año que viene haremos una reforma tributaria completa, sin olvidarnos de que es el escenario, el calendario, en este caso político, para hacer una reforma sobre la que están trabajando el comité de expertos señalado. Por tanto, no habrá subida de impuestos. Lo que se deriva es más recaudación de un incremento de actividad económica, como el que se proyecta de ese cuadro. Pero insisto también, si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho, no estaríamos ante un escenario económico como el que aquí se ha dibujado.
Y si no, pregunten ustedes quién hizo el cuadro económico hace 6 meses. Si había algún análisis, algún pronóstico, alguna institución internacional que hiciera ese escenario económico sobre España. Es decir, estamos cambiando muy deprisa porque estamos haciendo muchas cosas, muchos deberes, la política presupuestaria, las reformas estructurales, como las que hoy se han descrito aquí, y por tanto no hay que subir impuestos, contra la recuperación económica, es al revés, bajaremos selectivamente impuestos, como ya estamos empezando a hacer, para fortalecer el crecimiento del 2014. Cultura. Perdón, y es cultura. Apostar por una rama de cultura que va en concreto al teatro, es el destino, lo que se refuerza en términos de presupuesto, lo explicará sin duda alguna mejor el ministerio competente, ¿no? El titular del ministerio competente, pero lo que se hace, digamos, aquí es una presentación general y ellos ya también establecerán las razones específicas, pero estamos apoyando y estamos apostando en concreto por ese ámbito que es dentro de la cultura, el teatro. Sí, el tema de la proyección de creación de empleo. El cuadro macroeconómico siempre es contabilidad en términos de contabilidad nacional, y la contabilidad nacional en términos de empleo se deriva de la EPA. Entonces, aunque en el cuadro macroeconómico en términos de contabilidad nacional, es decir, puestos de trabajo a tiempo completo, aparece una caída del menos 0,2, eso se deriva del cálculo implícito de la EPA. La EPA es el indicador más exacto de la evolución del empleo. Y ese menos 0,2 es compatible con creación neta de empleo en términos de EPA para el año 2014. Bueno, eso es ligeramente positivo. Es decir, concretamente en términos de EPA estamos proyectando un crecimiento del empleo neto del 0,1%, que sería la primera vez desde el inicio de la crisis en la cual hay creación neta de empleo. Y en relación con el tema de la aplicación de la ley de indexación, vamos a ver, la ley de desindexación o de desindiciación, porque todavía hay discusiones terminológicas al respecto, se aplica fundamentalmente para todos los proveedores del sector público. Es decir, no se aplica ni a las pensiones, ni a los salarios, ni a este tipo de... No, es decir, vamos a ver, la ley de desindexación se aplica, vuelvo a repetir, a lo que son precios públicos, servicios públicos, subsidios, etcétera, 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 pero no ni a pensiones ni a salarios de los funcionarios. Los salarios privados han dicho que van a establecer un índice de competitividad. Bueno, pero eso es voluntario, lo pueden hacer o lo pueden no hacer. Sí, muchas gracias. Jesús Martín de La Razón. Quería preguntarle si, en ánimo de reventar la rueda de prensa el próximo lunes, al señor Montoro, si nos podría precisar un poco sobre las 3 partidas principales de gasto, son las pensiones, el servicio de la deuda y el desempleo. ¿Qué cifras va a haber o si van a subir o cómo va a estar, por favor? Muchas gracias. No se preocupe por la rueda de prensa del lunes, que material vamos a tener, como saben perfectamente, ¿no? Eso es, con todos los números delante, pues da mucho contenido. En lo que se refiere a pensiones, en primer lugar ahí estamos estimando un crecimiento en el total de pensiones para el año que viene por encima del 4%. Ya veremos cuando vea la cifra, pero realmente estamos hablando siempre de un aumento del volumen de pensiones en España, porque obviamente tenemos también un crecimiento de pensiones y de la retribución media de la pensión en nuestro país. Y en lo que se refiere a los gastos financieros, estamos estimando un descenso sobre el presupuesto de este año, ya lo veremos también en ello, derivado del ahorro que supone en esos gastos públicos la confianza que ha generado España, que ha generado el Tesoro Público y que están generando el conjunto de nuestras administraciones en los mercados financieros y en la accesibilidad
a esos mercados financieros, que es lo que hoy entendemos como la reducción de la prima de riesgo, pero también es en el conjunto de la financiación del Tesoro. Y por tanto, eso lo estimamos también a la baja para el año que viene. Y en lo que se refiere al desempleo, la partida de desempleo también se seguirá al alza en términos, porque todavía la cobertura de desempleo, aun contando con las medidas que se han tomado, pero todavía tenemos que financiar a un número de desempleados muy importante en nuestro país. Por lo tanto, a medida que el crecimiento económico se fortalezca y se reduzca el número de parados, es cuando realmente veremos que esas partidas, en concreto de carácter de protección social, se reduce, pero todavía el año siguiente, el año 2014, es demasiado pronto. Buenas tardes. Dos preguntas para el ministro de Economía y otra compartida para la vicepresidenta, creo. Para el ministro de Economía, este lío de la tasa de paro, la EPA, el empleo, no sé si nos puede aclarar. El empleo crece en términos EPA porque va a ser empleo a tiempo parcial, entiendo, y me gustaría saber si la bajada de la tasa de paro tiene una relación con una pérdida de población activa. En segundo lugar, hoy se ha dado a conocer que dos de los primeros cargos que se han nombrado en el nuevo superregulador son de dos familiares de dos miembros de este gobierno. Me gustaría saber si ustedes no creen que pone un poquito en duda quizás la independencia consabida al superregulador. Y a la vicepresidenta, que creo que es compartida con el señor Montoro, saber si hoy se ha decidido subir las pensiones de 2014, en tal caso, ¿cuánto? Y nos ha llegado que hay un cierto malestar en el gobierno por la decisión ayer del COE de no aprobar del todo esta resolución de congelar las pensiones o de subirlas un 0,25, mejor dicho. Me gustaría saber si es así y si se han puesto en contacto con algún miembro de la COE. Muchas gracias. Sí, vuelvo a repetir el tema de la EPA y la contabilidad nacional. La contabilidad nacional son empleos a tiempo completo y la EPA es creación de empleo tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. Suele haber un porcentaje bastante más importante a tiempo completo, pero con que haya un pequeño porcentaje a tiempo parcial de creación de empleo en la EPA, después lo que es la traducción a términos de contabilidad nacional lleva una ligera moderación o una ligera caída en relación siempre con lo que es el tema de la EPA. Y después, en relación con el tema de la tasa de paro es consecuencia de dos factores: creación o destrucción de empleo y evolución de población activa. Se está viendo, y esto no es algo que es nuevo, sino que viene ocurriendo desde hace trimestres, que hay una moderada caída de la evolución de la población activa en España. También de la población total, es algo que ha indicado el INE, ¿no? Entonces es la confluencia de los dos factores. Pero vuelvo a repetir, en términos de EPA, en el año 2014, por primera vez desde el inicio de la crisis, hay creación neta, muy leve, muy suave, el 0,1%, pero por primera vez, total, en términos de EPA, total, por todos los conceptos, empleo a tiempo completo y a tiempo parcial, pero que después, cuando lo llevamos a contabilidad nacional, como hay un porcentaje de esa creación de empleo que es a tiempo parcial, se lleva que efectivamente en términos de contabilidad nacional hay una tasa de crecimiento negativa de 2 décimas, que son aproximadamente unas 30.000 personas. Pero el indicador importante siempre a efectos de la evolución del mercado laboral es la EPA, como saben ustedes, y contabilidad nacional son siempre medias y es desde el punto de vista de lo que es la elaboración del cuadro macroeconómico. Y por otro lado, en relación con la segunda cuestión que me planteaba usted, en la reforma de los órganos reguladores hubo una modificación muy importante con respecto a la regulación anterior, y es que los puestos directivos los nombra el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia. Entonces el Consejo ha hecho sus nombramientos, son ellos únicamente, el Gobierno no interviene absolutamente para nada, sí, y aprobado por el Parlamento. Pero yo lo único que le puedo decir es que, por lo que yo he visto, que lo he visto por la prensa, son todos funcionarios que estaban allí trabajando. Sí, en relación con la evolución de las pensiones, lo que hoy ha aprobado el Gobierno, como ha explicado perfectamente su portavoz, es una ley que lo que hace es que condiciona la evolución de las pensiones a las condiciones económicas de nuestro país. Eso es lo que hace. Entonces, derivar que esa ley
y lleva a pérdida de poder adquisitivo, pues es un error. Es un error. Es no confiar en la evolución económica de nuestro país, ¿no? Es un error. Y los que hacen esos cálculos y esas estimaciones, pues ya veremos si lo hacen correctamente. Y le voy a dar la referencia. Este año, estamos el último de septiembre, vamos a acabar con un IPC que como mucho estará en el 1% y ya veremos si no está claramente por debajo del 1%. Cuando tengamos ese IPC, que puede ser el de noviembre y el de diciembre, no solo de diciembre, ¿de qué estamos hablando? De décimas. Eso es perder o no perder. Entonces, eso quiero decir, llevar a todos el ánimo que cuando estamos hablando de un país que lo que quiere es establecer condiciones económicas positivas, que haya más gente trabajando, que haya más gente afiliada a la seguridad social, que por tanto se pueda mejorar el cuadro de nuestras pensiones públicas, porque el crecimiento económico del país es lo que está garantizando la percepción de esas pensiones públicas. El otro debate, pues mire, es que es el que se pretende en términos políticos, y no le digo que haya determinados técnicos que pretendan suscitarlo, pero están hablando del pasado. O sea, estamos haciendo lo que se hace en los países desarrollados, lo que se espera que haga un país como España, y lo que da auténtica garantía. Y limita la discrecionalidad de los propios gobiernos a la hora de determinar la evolución de las pensiones, hacerlo con criterios objetivos. Eso es lo que, y de aprovechar esta mañana para hacer esa pedagogía desindiciadora, ¿no? No vivimos mejor porque suba nuestra renta nominal, vivimos mejor en un país que tiene más riqueza por distribuir, y el sistema público de pensiones es una transferencia de renta entre generaciones, y necesitamos crecer para que haya más empleo y haya más oportunidad para nuestros jóvenes, y por tanto ese es el esquema que tenemos que alcanzar y que tiene todo el sentido, y no perseguir inflaciones que afortunadamente van a la baja, y pretendemos con nuestras políticas que se queden realmente bajas, y salgamos de esa mentalidad inflacionista donde realmente por unas décimas de crecimiento de rentas nominales no aseguras el bienestar de la gente, y el sistema público de pensiones es algo que asegura el bienestar de más de 9 millones de personas que tienen que tener nuestra valoración y nuestro respeto, y confiar en que esta España, que es un país desarrollado con muchos problemas económicos, es capaz de garantizarle el presente y lo que va a ser el futuro inmediato de esas pensiones. ¿Cuánto suben al año siguiente? Ya le he dicho que el total es esto, y hemos aprobado una norma. Ahora llevamos una norma que establece ese procedimiento, y esa norma, como ha dicho también la presidenta, la ministra competente, el presidente de gobierno, en la tramitación parlamentaria estamos abiertos a los contenidos de esa norma, y por tanto es el momento de irlo estableciendo. Pero insisto, vamos a vivir también un escenario final de año muy diferente de lo que ha sido la reciente historia y la pasada historia de España, y por tanto vamos a dar sentido a las cosas en función de las nuevas circunstancias, como es la muy baja inflación que vamos a vivir, ya hemos empezado a vivirla, como ha visto en el dato de hoy, pero que va a tener perfecta continuidad en los próximos meses, y esperamos que en el conjunto del año que viene. Sí, no se preocupe, que lo tengo apuntado. Sobre la posición del Consejo Económico y Social, desde luego el Gobierno respeta las opiniones del Consejo y las posiciones que dentro del amplio número de miembros del Consejo ha habido a favor y en contra. A lo largo de la tramitación de la ley se ha buscado el máximo consenso. En primer lugar, porque para dar luz a esta iniciativa se constituyó un comité de expertos constituido por profesionales de reconocido prestigio que empezaron a trabajar el 12 de abril. Mientras trabajaba ese comité de expertos, tanto la ministra como el presidente del Gobierno se reunió con todos los agentes sociales, con los sindicatos, comisiones obreras y UGT, y con COE y CEPIME, para trabajar tanto en esto como en la regulación de los contratos a tiempo parcial, en los que se llegó a un acuerdo. Después el comité de expertos entregó su informe, que se remitió al Pacto de Toledo, donde fue presentado por los expertos y donde pudo por parte de los portavoces manifestarse su opinión. El 3 de septiembre la ministra presentó a los agentes sociales lo que era el borrador
del anteproyecto que se iba a presentar al Gobierno y que después fue aprobado el día 13 y se remitió al Consejo Económico y Social. Han planteado su informe, pero a lo largo de todo este proceso la ministra se ha reunido con los grupos parlamentarios y con los agentes sociales, tanto empresariales como sindicales, les ha pedido sus aportaciones. Se ha recibido la aportación de algún sindicato, estamos esperando la aportación de la COE para conocer cuál es su opinión o sus propuestas sobre este punto y, como señalaba al principio de nuestra intervención, desde el máximo respeto a la posición de cada uno, ahora y en temas conexos trabajaremos en lo que queda de trámite parlamentario para escuchar esas propuestas y, en la medida de lo posible, incorporarlas dentro de la tarea y la responsabilidad que tiene cada uno, que merecen respeto mutuo. Sí, buenos días. Quería preguntar si hay algún cálculo hecho sobre el ahorro que va a suponer la ley de desindexación en el presupuesto del 2014 ya. También si existe algún dato concreto sobre el incremento que va a suponer el gasto en prestaciones contributivas de la Seguridad Social para el año que viene, para intentar saber si va a subir 0,25 o si va a subir más, porque yo no sé si es el secreto mejor guardado. También quería preguntar al ministro Montoro por el descenso de la recaudación en 2013. He visto que son más o menos 2.000 millones IRPF IVA, y no sé si tiene algo que ver con la devaluación interna que está habiendo en los salarios. No sé, el año que viene ha comentado que prevé un incremento de las bases imponibles. Yo no sé si esto va a influir o no, cuando el IRPF sobre todo es el principal impuesto. Muchas gracias. Sí, bien. La devaluación no es en los salarios. Es que la devaluación es el valor de un país en relación con el comercio, para entendernos, en los precios, los valores de los restos de países. Y cuando hablamos de devaluaciones internas, se traducen en mejoras de competitividad a través de la contención de rentas internas y, a partir de ello, facilitar el crecimiento económico sin inflación, que es exactamente lo que estamos viviendo. Estamos viviendo realmente pues un hecho que ya hemos calificado de inédito en la historia de España. Nunca habíamos vivido un cambio de esta naturaleza, entre otras cosas porque no habíamos vivido la situación de hacer un ajuste económico con tipo de cambio fijo, y lo que estamos viendo es que eso es compatible con una muy baja inflación. De lo que estamos hablando del incremento de bases imponibles del año que viene es de las derivadas del crecimiento económico. El crecimiento es el aumento de las rentas, y ese aumento de las rentas, obviamente, si tenemos mucha inflación, pues aumenta más la renta nominal, no la renta real. Pero lo que estamos expresando aquí es el aumento, el crecimiento es el crecimiento en volumen, en términos reales, descontada una muy baja inflación. Y por tanto, y es lo que necesitamos en España, es esa compatibilidad para que sea armonizable, es el poder crecer con la garantía de que esos equilibrios económicos se mantienen. Si ven en ese escenario económico que ha proyectado el ministro de Economía, hay crecimiento económico el año próximo con más capacidad de financiación de España frente al resto del mundo. Eso es posible siempre que, como él ha insistido, guardemos los equilibrios económicos básicos de nuestro país, y por tanto eso nos lleva también a tener que seguir reduciendo la renta. Claro, ¿de qué serviría que tuviéramos más aumentos nominales de esas rentas? ¿Recaudaríamos más? Sí, claro, pero no tendríamos ese crecimiento económico. O sea, nos llevaría a una pérdida de competitividad, estaríamos en el proceso absolutamente contrario y prolongando la crisis económica. Por tanto, estamos saliendo por la estabilidad económica. Y eso es lo que tenemos, por eso decía, y que expresar en el fondo de nuestros razonamientos. ¿Que es una situación nueva? Sí, pero es una situación positiva. Y cuando decimos aumenta la renta, quiere decir que aumenta la circulación de renta y, por supuesto, aumenta el valor de nuestro país también en términos de riqueza de nuestro país. Y después los impuestos son uno de los grandes distribuidores de la riqueza, pero no el único, ni mucho menos. Realmente el más importante, que es el que expresábamos en esta mesa, vuelve a ser la creación de empleo, que es realmente lo que da equilibrio social,
lo que es la mejor política de distribución de renta que podemos hacer, las oportunidades de empleo. Y para eso servirán los impuestos. Lo que estamos haciendo, como ven, es sobre un crecimiento nominal del PIB, estamos dando un aumento de ingresos tributarios algo superior a ese crecimiento nominal, entendiendo que a medida que vayamos entrando en el crecimiento, como ocurrió en el pasado, aumentará la capacidad de recaudar, la elasticidad renta de los impuestos. No, porque cambiamos el escenario económico. Cuando dijimos que cambiamos el escenario económico respecto del que programamos ese presupuesto, recuerda que era el menos 0,5, lo hemos cambiado y ahora estamos en el menos 1,3, pues es evidente que en el nuevo escenario económico estamos programando también recaudar menos en el total. No hemos cambiado los anticipos derivados del sistema de financiación autonómica y local. Por eso no lo hemos hecho, lo hemos soportado sobre los ingresos del Estado, pero es normal, se corresponde con la situación de identificación de un nuevo escenario económico que es recesivo en España en la primera mitad de este año, como ha explicado el ministro de Economía. Ya estamos saliendo de esa recesión, pero en total, la media es el cuadro recesivo. Insisto en que el total de las pensiones, ya lo he explicado antes y ya lo veremos, eso es. Y a partir de ello, pero como ha ocurrido todos los años, es que todos los años se ha hecho un programa de incremento de pensiones estimativo. Y ese incremento de pensiones estimativo estaba pendiente de la aplicación de una ley que indiciaba las pensiones al IPC, y había que esperar al IPC de noviembre. Recuerda, es que siempre se ha programado así, no estamos hablando de una novedad. Y este año, en paralelo, tenemos una nueva ley que va a determinar la evolución de esas pensiones, insisto, en función de las condiciones económicas del país, que es lo que significa el factor de sostenibilidad. Pero siempre hemos hecho esto. Y por tanto, tenemos que hacer estimaciones relativas a considerar lo que sería la presencia, pero hay que dejar hablar al Parlamento y estamos, como insistimos, en la mejor disposición para que una ley tan importante como es la ley del factor de sostenibilidad de las pensiones, pues reciba los inputs, las iniciativas de otros grupos políticos y de los agentes sociales. Contesta la desindexación. Desindexaciones, los compañeros. El gasto que realizan los consumidores españoles en productos y en servicios a los cuales se afecta la ley de desindexación son aproximadamente 35.000 millones de euros. Lógicamente, si hubiera habido, lo que pasa es que aquí tenemos que hacer un cálculo de lo que hubiera sido suponiendo una inflación que tenemos que prever al futuro. Si la inflación hubiera sido el 2%, pues esto hubiera supuesto un incremento del 2%, 35.000 millones, que me parece que son 700 millones, que hubieran restado de la renta disponible de las familias y que ahora se van a ver minoradas, se van a ver reducidas. Pero mucho más importante que esto, que tiene su impacto en lo que es la renta disponible de las familias, es la importancia que tiene un sistema en el cual los precios no se ligan automáticamente, las rentas no se ligan a la inflación, al IPC. Eso es un cambio de mentalidad que desde el punto de vista de lo que son los intangibles económicos tiene un valor muy superior a la cantidad que estábamos comentando. Sí, gracias. Al ministro de Economía, uno de los datos que más llamó la atención en la rueda de prensa de abril, con los anteriores datos, es que el Gobierno iba a dejar, digamos, en 2015, cuando acabe la legislatura, más paro, 3 puntos más de paro que el que encontró. Con estos nuevos datos, nos han dado solo 2014, pero el Gobierno está en condiciones de asegurar que va a dejar menos paro del que encontró en 2015, o hay una modificación sobre esos datos, una previsión. Y a la vicepresidenta, bueno, al ministro, pero sobre el tema de las pensiones, entiendo que el Gobierno desmiente que la nueva fórmula vaya a bajar el poder adquisitivo de las pensiones, porque entonces, ¿para qué lo han hecho? Y sobre todo, ¿por qué mandan un escrito que dice que van a ahorrar 33.000 millones? ¿Cuál es el cálculo? Porque el CES nos dio ayer un informe claro. La vicepresidenta también, si está de acuerdo con el señor Romay, con el presidente del Consejo de Estado, en que habría que eliminar el artículo 150.2 de la Constitución para cortar el flujo de transferencia de competencias. Y el tema de la entrevista de Bloomberg, que ya le han preguntado, quería una versión oficial del Gobierno, si es cierto que se intentó que no se emitieran
o se pidió o se solicitó que no se emitiera la parte de las preguntas relativas a la corrupción. Gracias. Sí, en relación con el tema de la tasa de paro, en la rueda de prensa de abril, en la cual presentamos el programa de estabilidad, me parece que no con mucho éxito, intentábamos transmitir el mensaje que las proyecciones que se hacían, sobre todo a 3-4 años, eran fundamentalmente proyecciones extremadamente conservadores, muy prudentes, para que las proyecciones presupuestarias, que es el objetivo fundamental del programa de estabilidad, fueran muy creíbles y tuvieran un grado, desde el punto de vista de lo que es la percepción de mercados, muy elevado. La realidad está viniendo bastante mejor que esas proyecciones muy conservadores que indicaba anteriormente, y por eso este año hemos reducido la tasa de paro con respecto a lo que ayer habíamos proyectado, y también el año que viene. Y yo estoy convencido de que si se continúa con el esfuerzo de reformas que el Gobierno va a realizar, se continuarán mejorando los resultados, tanto desde el punto de vista de crecimiento económico como desde el punto de vista de empleo. Bueno, seguirá la tendencia a la baja y por supuesto los datos serán cada vez mejores y las proyecciones cada vez mejores. Gracias. Quiero tratar de explicar que es que, claro, cuando se hacen esas previsiones, esas proyecciones, ¿no? Entonces, igual que, ¿por qué no lo hacemos con los salarios en España, ¿no? Entonces, claro, cuando se forma un acuerdo interconfederal como el que llegan los agentes sociales al comienzo del 2012, pues ocurre igual, ¿no? Quiere decir, realmente lo que ocurre es que has ganado, claro, es que diciendo, estas proyecciones, tal, a tanto, oiga, es que vamos a perder, no, vamos a ganar si hay crecimiento económico, no es tan difícil de entenderlo, ¿eh? Como estábamos perdiendo era como estábamos antes, ya sé que esos cálculos y tal, y el ahorro es sobre el supuesto de que hubieran persistido las condiciones anteriores, pero estamos aquí para cambiar esas condiciones, igual que hemos estado antes, ¿eh? Es decir, que realmente este país es capaz de cambiar sus condiciones y lo está volviendo a demostrar. Y por tanto, todo mi respeto para quien hace esas proyecciones, pero están anticuadas por la base. O es que esas proyecciones contemplaban que el IPC este año, no el año que viene, tal, iba a quedar por debajo del 1%. Estaban ahí. Es que realmente, es decir, ¿aceptamos o no aceptamos que estamos cambiando? Y quiere decir, es que cuando cambian las cosas tan deprisa y se hacen tantas proyecciones, precisamente, que tienen tanto impacto en términos de debate político y debate social, por lo menos hay que pedir prudencia. Por lo menos pedir a quien las hace prudencia, ¿no? Y entremos en el debate, si quiere, metro a metro y milímetro a milímetro, pero reconozcamos que detrás de esas proyecciones económicas que ha presentado el Gobierno, que como ha dicho el ministro de Economía literalmente son moderadas, lo que hay es un cambio cualitativo en el país y por tanto nunca estamos a las puertas de que se haya podido crear empleo con tan escaso crecimiento. ¿Por qué? Pues porque está cambiando las condiciones del crecimiento. Está siendo capaz de compatibilizarse con una posición financiera de los agentes económicos frente al resto del mundo. Eso es estabilidad de precios, pero estabilidad de precios como nunca antes la habíamos conocido. Y por tanto, introduzcamos estos nuevos elementos, porque si no, los debates se nos quedan viejos, nada más nacer. Sobre las declaraciones del señor Romay, desconozco cuáles han sido los términos de la misma. El Gobierno, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, respetamos las posiciones doctrinales que pueden tener unos y otros sobre este debate, pero nuestra posición sobre el debate de la reforma constitucional, como explicamos la semana pasada, es el que el presidente del Gobierno dejó sentado en el debate sobre el Estado de la Nación. Nosotros consideramos que una reforma constitucional tiene que tener de entrada un principio de acuerdo en sus planteamientos y visto desde hace tiempo, pero especialmente en estos días, las posiciones de cada cual, falta ese primer requisito básico e imprescindible. Y sobre la entrevista, ustedes han podido ver íntegramente una entrevista con la que el Gobierno está satisfecho, que se inicia con el pórtico de el hombre que ha salvado España, con lo que para nosotros eso es lo más positivo. Han visto las preguntas y las respuestas y no tengo nada más que añadir al respecto. Gracias.